Are your ad campaigns lighting up the dashboard, but not the pipeline? That's Bullspend, and marketers are calling it out in Dashboard Confessions. My boss asked for results, so I opened my dashboard for the only positive-sounding metric I had: impressions. Cut the bull spend. See revenue, not just reach. LinkedIn delivers the highest return on ad spend of major ad networks. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Existe un temor que acecha en los rincones más profundos del alma de todo creyente sincero. Yace latente en la mente del escéptico que juguetea con la fe y se cierne como una sombra gélida sobre aquel que ha dudado demasiado. Es el pavor a haber cruzado una línea invisible, a haber cometido un error que incluso la infinita misericordia de Dios no puede o no quiere perdonar. ¿Es posible, en medio de la gracia que se proclama universal y eterna, que exista un solo pecado para el cual el cielo haya cerrado la puerta para siempre? La respuesta bíblica es tan inquietante como definitiva. Sí. Estamos hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo. El único pecado que, según las propias palabras de Jesús de Nazaret, no tiene perdón, ni en este siglo, ni en el venidero. Pero para comprender la magnitud, el terror y la terrible especificidad de esta ofensa, debemos adentrarnos en las arenas polvorientas de Judea, en el corazón de un conflicto que puso a la luz contra las tinieblas, un conflicto que no fue meramente físico, sino espiritual, total y absoluto. Imaginemos el escenario. No es una noche oscura ni un momento de soledad. Es un día de intensa luz, posiblemente en Capernaum o cerca de allí, en los bulliciosos caminos que bordean el mar de Galilea. La fama de Jesús ha alcanzado su punto álgido. Las multitudes lo siguen, no solo por sus enseñanzas que resuenan con una autoridad desconocida, sino por los portentos que nadie puede negar. La gente lo ha visto sanar leprosos, caminar sobre el agua, alimentar a 5,000 personas con un puñado de panes y peces. Pero ahora, la escena que nos convoca es la liberación de un hombre que sufría un tormento triple. Estaba endemoniado, ciego y mudo. Pensemos en ese ser humano, atrapado en una prisión de silencio y oscuridad, poseído por una maldad que no era suya. La desesperación de su familia debió ser palpable. Su caso, terminal a ojos de cualquier médico o exorcista. Pero entonces llega Jesús. Con una palabra, con un mandato simple, el demonio es expulsado. Los ojos del hombre se abren a la luz por primera vez. Su lengua, antes paralizada, se suelta y comienza a hablar, a glorificar a Dios, a testificar de su propia liberación. La reacción de la multitud fue inmediata y poderosa. El asombro se convirtió en pregunta. ¿Acaso no es este el hijo de David? Este era un título mesiánico. La gente común y sencilla, estaba lista para creer, lista para declarar que este carpintero de Nazaret era el ungido de Dios, el libertador prometido por los profetas de antaño. La evidencia era ineludible, brillante, irrefutable. Sin embargo, no todos los que presenciaban el milagro eran seguidores. Había un grupo, los fariseos, los escribas, los guardianes celosos de la ley mosaica, que no podían permitirse aceptar esta realidad. Su poder, su autoridad, su interpretación de las Escrituras, todo pendía de un hilo ante la presencia de un hombre que realizaba milagros por la sencilla autoridad de su propia deidad. Su envidia era una herida supurante, y su respuesta, un acto de desesperación calculado y lleno de malicia. Y aquí viene el momento exacto, registrado en Mateo, en Marcos y en Lucas, que desata la sentencia más temida de la teología cristiana.
Mientras el pueblo se maravillaba y se preguntaba si Jesús era el Mesías, los fariseos, llenos de furia y con un rostro duro y resuelto, lanzaron su acusación. No negaron el milagro. Eso era imposible. Negaron su fuente. Dijeron, con una convicción venenosa y pública, que Jesús no echaba fuera a los demonios por el poder de Dios, sino por el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Esta es la semilla venenosa de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es una atribución deliberada y maliciosa de la obra de Dios a Satanás. No es un error de juicio, no es una palabra dicha en un arrebato de ira, no es un momento de duda intelectual. Es el acto final de rechazo consciente y voluntario de la verdad evidente. Pensemos en la gravedad de lo que dijeron. El poder que Jesús demostraba era, claramente, el poder del Espíritu Santo obrando a través de él. El Espíritu Santo es quien da testimonio de la verdad, quien glorifica a Cristo, quien convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Los fariseos no estaban en un estado de ignorancia. Ellos eran los eruditos de Israel. Conocían las profecías, habían visto el fruto de la obra de Jesús, que era siempre liberación, sanación y bien. Sabían que Satanás no se iba a dividir a sí mismo liberando a sus propios cautivos. Sin embargo, para proteger su estatus y su orgullo, tomaron la luz pura de la obra de Dios y la declararon oscuridad satánica. Este acto de rebeldía intelectual y espiritual selló su destino. Jesús, con una calma que debió ser aún más aterradora que cualquier grito, respondió a su acusación con una lógica aplastante. Primero, desmanteló su argumento con una simple verdad universal. Todo reino dividido contra sí mismo. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Si Satanás expulsa a Satanás, su reino está dividido. Su acusación era absurda, ilógica. Si Jesús expulsaba demonios, era por el poder de Dios, y por lo tanto, el reino de Dios había llegado a ellos. Esta era la evidencia que estaban negando. Pero fue inmediatamente después de esta lección de lógica que Jesús pronunció las palabras que han resonado a través de los siglos con una intensidad escalofriante. Las encontramos en Mateo 12, versículos 31 y 32. Escuchemos su peso exacto, porque cada palabra es una advertencia eterna. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, excepto la blasfemia contra el Espíritu. Y a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. La declaración es triple. Primero, establece una verdad monumental, la inmensidad del perdón de Dios. Todo pecado, toda blasfemia, será perdonada a los hombres. Pensemos en lo que esto abarca: asesinato, adulterio, robo, mentira, incluso la negación del propio Jesús. Pedro negaría a Cristo 3 veces, y fue perdonado y restaurado. Saulo de Tarso persiguió y encarceló a los seguidores de Jesús, y fue perdonado, y se convirtió en el apóstol Pablo. El perdón de Dios es vastísimo, un océano sin orillas que cubre la iniquidad de la humanidad. Segundo, Jesús hace una distinción crucial. La blasfemia contra el Hijo del Hombre será perdonada. ¿Qué significa esto? En el contexto de ese momento significaba hablar mal de Jesús mientras Él estaba en la tierra en forma humana, o sea, antes de su resurrección y la plena manifestación del Espíritu. Si alguien se ofendía por el origen humilde de Jesús, si dudaba de sus afirmaciones debido a la limitación de su humanidad visible, si lo llamaban borracho o comilón, ese pecado de ignorancia o incredulidad sería perdonado. Había un velo cubriendo su deidad. Los hombres podían ser excusados por no haber comprendido completamente quién era Él en ese momento. Pero en tercer lugar,
Y aquí está el punto de no retorno: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esta ofensa es única y fatal. Para entender por qué no tiene perdón, debemos comprender la función del Espíritu Santo en la economía de la salvación. El Espíritu Santo no es solo una fuerza mística, es la tercera persona de la Trinidad, coigual con el Padre y el Hijo. Él es el que ilumina, el que trae convicción. Es el agente de la regeneración, el que nos capacita para el arrepentimiento y la fe. El Espíritu Santo es, en esencia, la mano de Dios extendida a la humanidad, el que trae la verdad del Hijo y la aplica al corazón del hombre. Cuando el Espíritu Santo testifica de la verdad de Cristo, lo hace de una manera tan clara, tan poderosa, que la negación ya no puede ser atribuida a la ignorancia o al malentendido. Los fariseos no solo vieron el milagro, sino que sintieron la convicción del Espíritu que les decía: «Este es Dios obrando». Y deliberadamente, con una voluntad endurecida por el orgullo y la malicia, decidieron apagar esa luz. Tomaron la manifestación pura del Espíritu, la fuerza que les ofrecía el camino hacia el arrepentimiento y la vida eterna, y la llamaron demoníaca. Rechazaron la única vía por la cual el perdón se vuelve accesible. Si rechazas el agente de la fe y el arrepentimiento, ¿cómo puedes ser perdonado? El problema no está en la capacidad de Dios para perdonar, que es infinita, sino en la incapacidad del blasfemo de aceptar ese perdón. Es una impenitencia final y voluntaria. La blasfemia contra el Espíritu Santo es, por lo tanto, el pecado de la impenitencia final. Es la decisión consciente de rechazar a Dios en la manifestación más clara de su bondad. Si el Espíritu Santo es quien te convence de pecado para que puedas arrepentirte, y tú llamas a su obra malvada y satánica, has cortado el cable que te conecta a la fuente del perdón. Has declarado que la gracia que se te ofrece es, de hecho, una mentira o una obra del infierno. Una persona en ese estado ha destruido su capacidad para el arrepentimiento verdadero. Podríamos pasar días, meses, analizando las implicaciones de esta sentencia. La historia de la Iglesia está plagada de debates sobre este tema. ¿Se puede cometer hoy? ¿Es un acto específico o un estado de vida? La mayoría de los teólogos concuerdan en que la blasfemia específica de los fariseos, la atribución de los milagros de Jesús a Beelzebú, ya no puede ocurrir de la misma manera, simplemente porque Jesús ya no está físicamente en la tierra, haciendo esos mismos milagros. Sin embargo, el principio porina detrás de la blasfemia sigue siendo terriblemente relevante. El principio es la oposición maliciosa a la verdad evidente del Espíritu Santo. Analicemos esto con mayor profundidad. El Espíritu Santo opera hoy de tres maneras principales: la iluminación de la verdad bíblica, la convicción de pecado y el testimonio interno de la fe. Si una persona tiene acceso a la palabra de Dios, entiende claramente el plan de salvación, ha visto la obra transformadora del Espíritu en su propia vida o en la vida de otros, y sin embargo, la rechaza con odio, con desprecio, o lo que es peor, la desprecia y la atribuye a fuerzas oscuras o manipulación psicológica, esa persona se acerca peligrosamente al umbral de la blasfemia eterna. No es solo dudar, es la obstinación endurecida del corazón que ha conocido la luz y ha elegido amar la oscuridad. El temor más común entre los creyentes es que hayan cometido este pecado sin querer. Es aquí donde la enseñanza de Jesús se convierte en una fuente paradójica de consuelo. Si usted está preocupado, si su conciencia lo atormenta con la idea de que ha blasfemado contra el Espíritu Santo, si siente remordimiento o angustia por un mal pensamiento, una mala palabra o un momento de rebelión, escuche con atención. El mismo hecho de que usted sienta remordimiento y desee el perdón es la prueba ineludible de que el Espíritu Santo aún está obrando en su vida. Si usted hubiera cometido la blasfemia imperdonable, su corazón estaría tan endurecido y su conciencia tan cauterizada que ya no sentiría el impulso del arrepentimiento. El verdadero blasfemo contra el Espíritu ya no desea ser perdonado.
Se ha establecido en una oposición orgullosa e implacable a Dios. Volvamos a la escena de Judea. La multitud estaba asombrada, pero los fariseos estaban ciegos por su propia elección. La blasfemia de ellos no fue un acto de debilidad, sino un acto de poder. Ellos eran líderes religiosos. Estaban en una posición de autoridad para guiar al pueblo, pero en lugar de aceptar la verdad que sanaba, eligieron preservar su posición y su sistema de creencias obsoleto. Su pecado fue la malicia total contra la fuente de la verdad que se manifestaba justo frente a ellos. Pensemos en la psicología de este rechazo. Un hombre ve la luz del sol y por motivos personales y egoístas, insiste en que es medianoche. Insiste en que la curación es la obra de la enfermedad, que la liberación es la obra de la opresión. La mente de esta persona ha llegado a un estado de inversión moral completa. Ha llamado bueno al mal y mal al bien. Esta inversión moral, cuando es consciente y persistente contra la clara evidencia divina, es lo que constituye la blasfemia final. Los teólogos han utilizado metáforas a lo largo de los siglos para explicar esta barrera. El Espíritu Santo es el médico celestial que viene a sanar. El hombre, consciente de que el médico puede curarlo, no solo rechaza la medicina, sino que escupe en el rostro del médico y lo declara un charlatán que trabaja para el enemigo. Al rechazar al médico con tal grado de desprecio consciente, la enfermedad se vuelve fatal no porque la cura no exista, sino porque el paciente ha negado y rechazado permanentemente el único medio de sanación. Es un suicidio espiritual, una autoexclusión de la gracia. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el Nuevo Testamento más allá de los Evangelios? La epístola a los Hebreos aborda una situación similar. En Hebreos 6, se habla de aquellos que fueron una vez iluminados, que gustaron del don celestial, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y que luego cayeron. El autor de Hebreos dice que es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, porque crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, y lo exponen a vituperio. Este pasaje, y el de Hebreos 10, que habla de pisotear al Hijo de Dios, y tener por inmunda la sangre del pacto, no describen un creyente que tuvo un desliz, sino un apóstata total. La apostasía de la que habla Hebreos es la renuncia deliberada, informada y consciente de la fe después de haberla experimentado plenamente. Es el abandono total de la verdad a favor del error conocido. Es el primo cercano y peligroso de la blasfemia de los fariseos. Ambos pecados representan el rechazo total y final del testimonio del Espíritu. Es importante destacar que el propósito de esta terrible advertencia de Jesús no es infundir un miedo paralizante que nos haga dudar de cada respiración, sino más bien establecer la santidad suprema del Espíritu Santo y la seriedad de su ministerio. Si Dios ha hecho provisión para el perdón de todos los pecados, es un recordatorio de que debemos tomar en serio la obra final y definitiva que Él nos ofrece para llevarnos a la salvación. El Espíritu Santo es la manifestación final de la gracia de Dios en la tierra. Rechazar esa manifestación es rechazar la salvación misma. Analicemos la frase, ni en este siglo, ni en el venidero. En la mente judía, el siglo presente era la era actual, llena de pecado y debilidad. El siglo venidero era la era mesiánica, la era de la resurrección y la plena manifestación del reino. Lo que Jesús está diciendo es que este pecado es tan grave que no será perdonado bajo ninguna circunstancia, en ningún tiempo. Es una condena sin apelación. Esto subraya la eternidad de la sentencia. Una vez que el corazón está endurecido a tal grado que llama a la obra salvadora de Dios, a la manifestación del Espíritu, una obra demoníaca, el camino de regreso ha sido demolido por la propia voluntad del pecador. Volvamos a la necesidad de la máxima retención. El drama de este pasaje es profundo porque juega con el miedo humano a lo irreversible. Queremos creer que siempre hay una segunda oportunidad, y en casi todos los casos, la hay. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo nos obliga a enfrentar la realidad de la libre voluntad humana, llevada a su extremo más trágico.
Dios respeta nuestra decisión de rechazarlo, incluso si esa decisión nos lleva a la condenación eterna. Él nos ofrece la verdad de la salvación a través de su Espíritu. Si nosotros, con pleno conocimiento, le cerramos la puerta y la sellamos con malicia, Él no forzará la cerradura. La historia de la Iglesia nos da algunos ejemplos trágicos. Pensemos en Judas Iscariote. Judas cometió un pecado atroz, la traición. Pero su pecado era contra el Hijo del Hombre, mientras Jesús estaba en la carne. Si Judas se hubiera arrepentido, como lo hizo Pedro después de negar a Jesús, habría encontrado perdón. Pedro lloró amargamente, fue restaurado por el Espíritu y se convirtió en el líder de la iglesia primitiva. Judas, en cambio, se desesperó, se sintió abrumado, pero no se volvió a Dios buscando el perdón. Cayó en una desesperación que lo llevó al suicidio. Su pecado final no fue la traición, sino la negativa a creer en la posibilidad del perdón de Dios. Si bien no cometió la blasfemia específica de los fariseos, su acto ilustra la desesperación que resulta de rechazar la obra consoladora y redentora del Espíritu. El Espíritu Santo es la luz. Jesús dijo que el juicio es este, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el acto definitivo de amar las tinieblas y condenar la luz como si fuera oscuridad. Ahora, pensemos en las aplicaciones contemporáneas. Hoy en día, no vemos a Jesús sanando ciegos físicamente en las calles, pero vemos la obra del Espíritu Santo de manera constante. Vemos conversiones radicales, adictos liberados, vidas rotas restauradas, paz encontrada en medio del sufrimiento. El Espíritu Santo está obrando en la predicación de la palabra, en la comunión de los creyentes, en la convicción que sientes al leer las Escrituras. Si alguien observa estas obras de gracia, esta evidencia innegable de la transformación divina, y por cinismo, por orgullo o por un deseo activo de pecar, dice: esto es todo una farsa. Es manipulación psicológica. Es la obra del diablo disfrazada. Esa persona está caminando en el mismo camino de los fariseos. Es la malicia del corazón que ve el bien y lo denigra activamente. Esto es especialmente peligroso para aquellos que han crecido en la iglesia, que conocen las Escrituras íntimamente y que deciden abandonar la fe, no por una crisis de duda honesta, sino por una elección deliberada de rebelión y burla. La incredulidad nacida de la duda intelectual es perdonable. La incredulidad nacida de la malicia activa es la puerta a la condenación. La Biblia es clara. Mucho le será demandado a quien mucho le fue dado. Los fariseos fueron juzgados más duramente porque tenían la luz más brillante. El mensaje central de esta advertencia no es de temor, sino de urgencia. La advertencia es un recordatorio de que la vida no es un juego, y la gracia no es infinita en su paciencia. La misericordia de Dios se ofrece a través de la obra del Espíritu, que nos llama al arrepentimiento mientras tenemos tiempo. Si rechazamos ese llamado, si lo ridiculizamos, si lo llamamos demoníaco, estamos jugando con fuego eterno. ¿Qué debe hacer el creyente sincero o el buscador honesto ante esta verdad? La respuesta es simple. Aférrese a la obra del Espíritu Santo. Si usted siente la convicción de pecado, no la ignore. Si siente el llamado al arrepentimiento, no lo posponga. La evidencia de que no ha blasfemado contra el Espíritu Santo es su continua preocupación por su propia salvación. Rinda su vida a Cristo, confíe en su sacrificio y permita que el Espíritu Santo continúe su obra de santificación en usted. El Espíritu Santo es un defensor, un consolador, un guía. Él no está buscando condenarnos, sino llevarnos al perdón total ofrecido por el Padre a través del Hijo. Para finalizar, volvamos a la inmensidad del perdón de Dios. Jesús dijo: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Esto es una promesa de esperanza inigualable. No importa cuán oscuro sea su pasado,
no importa qué errores haya cometido. Si usted no ha endurecido su corazón de manera irreversible hasta el punto de llamar al Espíritu Santo Satanás, con malicia deliberada y persistente, hay perdón para usted. El único obstáculo entre usted y el perdón de Dios no es la capacidad de Dios, sino su propia voluntad. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado de la voluntad que se niega a doblarse, la mente que se niega a ser iluminada y el corazón que se niega a ser renovado. Es la persistente, consciente y desafiante negativa a aceptar la luz divina. Por lo tanto, mientras haya aliento en sus pulmones y un deseo de Dios en su alma, el Espíritu Santo está tocando a la puerta. No lo rechace. No lo llame mentiroso. No lo llame malvado. Ríndase a la verdad que Él le ofrece y encuentre el perdón que cubre todos los demás pecados. Un perdón que es amplio, profundo y eternamente disponible para aquel que clama: Señor, ten misericordia de mí. La advertencia de Jesús es, paradójicamente, una invitación final a no esperar, a no postergar la respuesta a la gracia. Es una súplica para que no se arriesgue a perder el único camino al arrepentimiento, que es la voz suave pero poderosa del Espíritu de Dios. Esta es una verdad que debe ser compartida, entendida y respetada. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el recordatorio más severo de que la fe no es un juego, y que la obra del Espíritu Santo es el tesoro más preciado de nuestra existencia terrenal, el puente final hacia la vida eterna, y la única cosa que, al ser rechazada con malicia, nos deja sin recurso, sin abogado y sin perdón. 351,000, 352,000, 353,000. La obra del Espíritu continúa, constante e incesante, ofreciendo luz y vida, incluso en este mismo instante, a pesar de la inmensidad de esta terrible advertencia. Que cada uno de nosotros elija la vida. Que cada uno de nosotros honre al Espíritu Santo.